10 y 10 y 2 minutos ya. Este reloj está 5 adelantado. De la mañana del día 13 de diciembre, 13 de diciembre del año 2025. Bien, ahora quería aclarar unas cosas. Ajá. Bien, este soy yo, esta es mi hermana, más grande. La del accidente más o menos fue a esta edad. En la bicicleta cayó y la ceja también. Aquí estoy yo de esta edad. Fue cuando el accidente. Aquí estoy en la cama de los abuelos. ¿Ven? Bien. La época del accidente de Rodó y Cerrito que sigue hasta hoy día, ¿no? Mucha tensión he tenido, ¿verdad? Bien, por acá que tenemos, esto es la reproducción de cuando pasaba a la escuela delante de los hangares del aeroclub del lugar y esta era la bicicleta Graciela. Mi hermana iba de acá detrás, después cuando empezó a ir agarrada de mí, y cuando resbaló la bicicleta en la arenilla y ella se cayó. Tenía un defecto esta bicicleta que cada pedalazo había una de las palancas que tocaba el cuadro y hacía un golpe a cada pedal, uno de los lados era. Y sí, el derecho iba golpeando. ¿Mm? Esto vino así, desde nueva, me la compró mi padre nueva y lo compró así. Así que bueno, iba golpeando. ¿Cuánto de esta bicicleta no podía elegirla mi padre por sí mismo? Fue así que la compró. ¿Bien? Existía. A la vuelta de los años, Graciela se llamaba la muchacha que me regaló la entrada para ver a Montaner el 2005. ¿Bien? Y fue unos días antes del problema del 2005, el 26, 27 y 28. ¿Bien? ¿Qué más le puedo decir? Bueno, se ve que ha utilizado de una y otra manera y recuerde cosas, ¿no? Esta edad ya me estaban persiguiendo y atacando. Por lo tanto, imagínense lo que representa los cuidados, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, aquí se podía creer que refiere a los loros barranqueros, que acá lo representa con focos, quizás porque aquí había un socavón de una cantera después a cierta distancia, como a 500 metros al borde, estaría cerca del borde de socavón esta ubicación del avistamiento de esta nave posada, así esta sería la parte de abajo. ¿Bien? Por lo tanto, los loros barranqueros son los que hacen nido en las barrancas y se refiere a los colaboradores militares, ¿no? ¿Verdad? Bien. Y siempre recuerde qué es lo que realmente me ha sostenido vivo y que hoy manifiesta también, que tiene capacidades. Esta es una formación de humo, porque la chimenea tenía problemas de reflujo de aire y aunque yo estando con mi madre al 10 ya le había colocado una tapa encima que disminuía muchísimo, esto sucedió como eventual y fíjese la figura tal que formó el humo, no es cualquier cosita, ¿no? La capacidad que existe. Bien, aclarado eso, además de la aviación y todo el sentido de aviación, desde las que se refugiaron aquí después del bombardeo de Plaza de Mayo posterior, que sería el que señaló al abuelo y a la abuela Piedad. Bien, intereses sectoriales de la Argentina actuando por acá y vigilando cosas que sería desarrollo, ¿no?
Bien. Y los aviones, sabe que es una historia gorda, la historia de los aviones en el país. Bueno, también se utilizaba el tener alas y todas esas cuestiones, pero aquí va a ir a algo que muestra por acá una figura. A ver, aquí sería una boina por encima de lo que representa un casco, está la parte del casco, aquí estaría la cara, que correspondería a mí en algún ángulo, ¿bien? Así que hay un casco metálico, como de guerra, y encima la boina. Quizá esto represente y figure lo que es, ¿sí? Un poquito lo que es algunas actitudes, y puede ser la mía también, porque prefiero el orden, y lo que es un poco la boina, quizás un poco más liberal y no tan de lo militar, presiones militares, sino un poco libre de como de trabajo, ¿no? Un poco más a conciencia. Eso representaría la boina, pero el orden es necesario. ¿Por qué aquí me representa con Dorito? Que es alusión al orden. Restaurar orden, o seguramente sí, orden, y es necesario incluso las purgas. Fíjese que están orquestaditos, muy afirmados, y hay cosas que quiero destacables, ¿no? Que aparece por algún lado. ¿Mm? Allí, los rasgos asiáticos, ¿sí? Que aparecen en algún lado aquí. Iba a explicar qué son los asiáticos para mí, además de que entiendo que hay diferencia entre ellos, pero hay cosas que en todo este desarrollo de cosas en lo que formó los aparatos que se siguen por señales, ¿no? Ellos siguen señales como por obediencia de vida o como busca de señales de orden, de actividad, ya sea, sería como señales para los mafiosos o señales para los militares. Sean dos diferentes, o sean lo mismo, las caras y la presencia asiática no es bueno para mí, porque yo seguía por señales. Y además, si hubiera buenos y malos, yo no sé distinguirlos. ¿Bien? Para que se entienda por acá, bueno, apareció un poquito los asiáticos que han aparecido varias veces alusiones, y vean que además acá hace como, ¿sí? Por acá aparecen algunas señales, aquí los asiáticos, algunas señales aparecen como falseados, así como una careta. Acá, por ejemplo, toma la forma de un enmascarado. ¿Mm? Alguien que tiene una máscara, y una máscara como de asiático también. ¿Bien? Yo trabajo mucho tiempo y tal así que los asiáticos aparecían en el libro Banco de Seguros, ¿se acuerdan que se lo mostré? Era mi padre dibujado y con aspecto muy de chino, ¿no? Pero era mi padre, con aspecto de trabajador chino. Después, los asiáticos han aparecido, por ejemplo, el 2015 estaba en plena brega y lucha de las cuestiones informáticas, además ya redondeaba el estudio y luego lo seguía profundizando. Pero ya al 15, y conectado con asiáticos mismos y otros más, no eran los únicos, mi hijo mayor consiguió trabajo en la construcción y mantenimiento de antenas muy altas de transmisiones departamentales e interdepartamentales. Trabajaba a mucha altura, de mucho riesgo. Entre las fotos que me envió por internet o que publicó por internet, existía un compañero que tenía rasgos asiáticos, lo que era una amenaza de muerte, de accidente, cuando yo tenía las actividades que tenía y que además me perseguían. ¿Se acuerda que publiqué algunos videos donde había persecución cuando salía a trabajar de guardia, para trabajar de guardia de seguridad? ¿Bien?
Bueno, todo eso acontecía y mucha presión. Después, los asiáticos es una historia larga ya de uso. Desde, bueno, las apariciones son conocidas de TV y películas, son conocidos aquella época, ¿no? Ya sea David Carradine haciendo de asiático, de un monje, después Bruce Lee, también, que se vio un poco en el cine, más o menos se conocía. Pero apareció, por ejemplo, en un momento, siendo yo de edad escolar, y relacionado a la Iglesia Católica, tratamiento de un documental de tratamiento del cultivo de moras. Se diría que siendo de una iglesia se trata de, si vamos a entender anagrama, se trata de afecto. Sin embargo, lo que más se utilizó y se hizo alusivo fue la deuda, mora. Está impagando, mora, deuda. ¿Me entiende? Eso es lo que más se trabajó. En esa época, la película que acompañó el documental que se exhibía ahí en ese lugar de San Miguel, era con Dick Van Dyke, un profesor que experimentaba con una poción que a lo feo lo hacía lindo. Y al final de la película se consigue una amiga fea y se llevan su poción y se van por ahí. Bien, esas fueron señales de una época. Después acontecieron otras cosas, ¿no? Señales de asiático fue incluso también cerca del 2005 y previo ya iba anunciando lugares, por ejemplo, como detrás del Palacio Solís. Concurrí a una publicación que se solicitaba empleados con el currículum, quien me atendió allí en un espacio amplio que parecía un restaurante o algo, era un asiático. Así me hizo una pregunta, expliqué mi experiencia y le dejé currículum. Pero eso ya sería como una señal porque después de ese lugar, en 2005, vino a actuar Juan Manuel Serrat. ¿Bien? Ahora, esa combinación que eran los dos cantantes, que fuera Montaner, que fue el que me regaló la entrada, y a Serrat, bueno, que actuó también en ese momento, pero no concurría. Después el desastre sería a las semanas, porque eso fue cerca alrededor de diciembre, cuando empezaba el mes, por allí. Así que tenemos una señal asiática ahí. Eso tendría que ver con el cementerio El Cerro, donde está sepultado Obdulio Varela, el de 50, Obdulio, el capitán del equipo de la selección de fútbol que ganó el campeonato mundial en Brasil, en Maracaná. Después tengo el asunto porque allí pasaron muchas cosas, incluso Alsina, en donde está el barrio Alsina, allí en una época volcaron limones, que supuestamente rechazaron de una exportación. Y limones tengo del 80 trabajé en una plantación de limoneros en los Arenales, que era de Gramón, una plantación de Gramón, ¿no? Limón, eso ya era bastante elusivo. Por ahí unas cuantas cosas, entre ellos los amarillos, además de seno, amarillo. Después, lo otro ya le dije la edad que sucedió. Después, trabajando Saco en el 97, también en la segunda subida de barcos, creo que fue, sí, en la segunda, llenaron de barcos pesqueros, que eran como 7, y uno de ellos era chino, por lo menos uno de ellos todavía existían los chinos. Decía al pasar, se le cayó una sandía, al pasar yo, más o menos no muy cerca ni muy lejos. Y justamente era eso, otra vez los rasgos amarillos refiriéndose a riesgo, advertencia o amenaza, pero ya se venían trabajando cosas, ¿no? Iban definiendo cosas. Después, al 2005 también ya había la madre de mis hijas, que yo dije, la de la foto de Santa Catalina y de los rizos que traía, anunciaban diablo,
y cosas malas en las mujeres que utilizaban eso. Bueno, compró dos estatuillas que yo las creí, con rasgos asiáticos, con los blancos, que yo las creí que era una insinuación a mis hijas, que no sé qué sería. Y que a la postre se puede llegar a entender que también con los rasgos asiáticos, que se entendía que era un tema que no habíamos tratado para nada entre nosotros, podía entenderse como una amenaza o una advertencia, una amenaza de lo que representaban mis hijas, calificaban como chinas, o sea, como amenaza de muerte, mis propias hijas, porque no sería por ellas mismas, imagino. Y eso provino de la madre de ella, de mi compañera de convivencia, la que después en su tiempo se cortó el cabello, no sé si era para negar su continuado uso de señal, ¿no?, de eliminación, que eran los rizos de males, ¿no?, pero que yo le dije, es muy probable que la hayan utilizado ella como señal para la amiga que salía acompañando, más allá de su voluntad quizás. Pero ya las estatuillas, muy claro que era una advertencia, sería. Y otra cosa clara es que utilizan esos rasgos y lo que representan los rasgos asiáticos. Bien, es una historia bastante larga de los asuntos asiáticos. También aparecieron en una familia religiosa, le dio ayuda y alojamiento a una jovencita, y bueno, entre la jovencita tenía mestizas sus hijas eran mestizas de asiático, tenía dos, prácticamente ya era una de las esposas de un asiático que andaba trabajando por acá, por estos lugares. Era jovencita, ¿no? Y las niñas tenían la edad de mis hijas aproximadamente. Recuerdo que estaban las vecinas que en ese tiempo estaban en el cerro, de allá de la capital, y justamente eran además religiosos. La religión, eso sí se iba a entender, la religión estaba gestando una amenaza de muerte. Religiones que eran evangélicas, de alguna que no recuerdo. Ya le digo, cuando nacieron mis hijas, nacieron el 90 y el 92. Y era más o menos la misma edad. Después de los estados de Christophersen, que apareció en el 82, que yo llegué a Montevideo, me radiqué, conseguí trabajo. Bueno, allí trabajaban con mercadería en tránsito, que pescaban, depositaban, ¿no? Lo traían a puerto, depositaban allí en esas cámaras de frío, y luego cuando tenían cierta cantidad la embarcaban para llevarlos a exportación o a su país. Bueno, llevé a coreano y allí sucedió el accidente con el jovencito que ya conté, y a quien manejaba el elevador, que en ese momento supuestamente no estaba en la cámara, sino que se había retirado supuestamente. Y bueno, cayó el joven. Ese también le decían chino, ¿viste?, porque tenía los rasgos un poquito así, no sé si era chino o no, pero era corpulento, ¿no? Bien, pero le decían chino. Y chiquito también, y chiquito un poco de ironía, ¿no? Bueno, para que entienda qué representan las cosas y cuánto ha sido la exposición, y aún día se nota la exposición a que me someten a esas cosas, y qué es lo que me protege y que me ha mantenido realmente existiendo ante tanta amenaza. Por supuesto que aparece también artillería, muy activo en señales en su momento, ya sea por lo bancario, por el palo largo que utilizaban como bastón de castigo, ¿no? Y después otros sentidos que tienen que ver con golpear. Si yo me proponían para que fuera alguien de confianza, no sé, parece trabajado, pero se va mezclando con esto, con una medida de
de autodestrucción, será para controlar las capacidades que siguen normalmente. Algo que se descubrió era la suerte a mi alrededor, y eso también lo artificiaron. Es decir, las cosas que no se controlan, que suceden más allá del control de los seres humanos. Parece que lo descubrieron y le dieron más importancia de la que yo le daba, porque necesitaba mis propias destrezas y habilidades, mi propio conocimiento, siempre iba a lo seguro, ¿no? Y no tanto que invierto en cosas que no entendía, pero siempre me acompañó. Y si insisto todavía es gracias a eso, ¿no? Bueno, espero que esto les sirva, que pasen bien.